Gracias. Perfecto. Listo. Entonces, como te comentaba, esta parte es lo de dominio social de las culturas antiguas de... Bueno, es el inicio. A ver, te contextualizo primero. Estas pruebas te meten lo que es y lo que no es. Entonces, ¿cómo le armé esto? Me basé básicamente en las preguntas desde exactamente 2017, 2018 en adelante. Todo eso fui recogiendo para irle armando junto al temario. La primera parte que te tomaba era de las culturas antiguas, el aporte de Grecia. Tal vez la parte de las otras culturas ya no te tomen mucho, pero sí es importante verlo porque, ya, porque sí te sabe salir una que otra pregunta que tal vez te deja, te sorprende o tal vez te coge de nuevo. Entonces, ¿cuáles son esas culturas antiguas a las que hace referencia? Primero lo que vamos a ver aquí son los aportes, la geografía e influencia, la importancia de la mujer en estas culturas y la revisión de algunas preguntas tipo. Ahora, y entrando en materia, nos vamos a ubicar en las 5 grandes, que son Mesopotamia, China, India y Egipto, que son las 4 culturas navegantes, y Grecia que le toman como con una mayor importancia. En esta tal vez no alcancemos a ver inclusive lo que decían varios filósofos que te preguntan eso, te ponen, por ejemplo, de las virtudes de Aristóteles, así casual, y te obligan a conocer, pero para eso lo que he hecho es literal sacar la virtud que te toman y que te aprendas esa virtud y ya, el resto no importa. Porque si son como un listado de más de 10 virtudes, por ejemplo, que es innecesario que te aprendas eso teniendo otras materias o otros conocimientos que tal vez te abarquen más. Entonces aquí, en base a las preguntas, como te decía, he ido sacándole esto. Vamos a comenzar con la Mesopotamia. Igual si tal vez algo no entiendes o algo, me paras de una nomás para darnos la vuelta en eso hasta que puedas entenderle más que nada. Bueno, Ya. aquí en la parte de Mesopotamia hay que partir desde la etimología. ¿Qué significa Mesopotamia? Es tierra entre ríos. ¿Esto qué significa? Esto lo denominan a esta región que se sitúa entre Oriente Medio, entre los ríos Tigris y Éufrates. ¿Por qué hago mención en esto? Porque es súper importante para el comercio y para todos los aportes que fueron dejando tanto las culturas mesopotámicas. Ya vamos a ver que no solo es una, sino se desarrollaron alrededor de 4 culturas, cada uno con sus diferentes aportes. Entonces, tenemos en claro que entre el río Tigris y Éufrates, vamos a ver aquí en un mapa, perfecto, listo. Aquí se encuentran toda esta zona de los principales estados mesopotámicos. Aquí tenemos Sumeria, Asiria, y aquí está el río Tigris, el río Éufrates. Toda esta marquita de azul que viene por aquí atravesaba, esto bañaba desde el Golfo Pérsico. Y todos estos dos ríos eran los que permitían el comercio, la navegación y para que se logren desarrollar estas culturas. Entonces, visto esto del mapa, regresamos aquí. Entonces, esa ubicación geográfica es súper importante porque facilitaron nuevamente los intercambios comerciales y culturales. Entonces, aquí comienzan a aparecer las incipientes ciudades-estado. En Grecia es donde vemos como que ya aparecen la polis, la ciudad-estado ya constituida, pero aquí en Mesopotamia podemos ver, como te indicaba aquí en el mapa, ciudades como Babilonia, Urek, Irdú, Ur, Susa, Mari, todas estas ciudades que comenzaban siendo pequeñas poblaciones que tenían su propio gobierno y que éstas rendían culto a sus propios dioses. Entonces, eso es importante de eso. Comenzaban a formar pequeños poblados
que tenían alrededor parcelas amuralladas. Eso es lo importante de esto. Y que éstas no rendían cuenta a nadie, sino rendían hacia sí mismo, hacia su propio gobierno, su propio poder político, económico, pero con la influencia de estos ríos les permitía que puedan comerciar, que puedan tener ese nexo de comunicación. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, sí. Gracias. Ahora, esta independencia de las ciudades, como te mencionaba, si bien era como que la gran cultura mesopotámica, pero no era en plan de, por ejemplo, haciéndole referencia aquí al Ecuador, no era como que cada ciudad, si bien es cierto, trabajaba a sí mismo, pero dependía de un gobierno, como es aquí. En cambio, en estas culturas mesopotámicas tenían una independencia, estas ciudades, no tenían no sé, que disponer de algún gobierno para ejercer su dominio o ejercer su influencia en las diferentes regiones. Periodos históricos. Aquí es lo que yo te decía que se desarrollaron en los 4 periodos, siendo Sumerio, el Imperio Acadio, el Imperio Babilónico y el Imperio Asirio. Con los que más han escuchado es tanto los sumerios y los babilónicos. Son los que más han escuchado. ¿Por qué? Por pequeñas cosas, como, por ejemplo, los sumerios, y aquí leyéndole súper rapidito, este es un cuadro bastante resumido que pude haber encontrado, en donde, ¿qué nos dice? Y esto quiero que estés más que nada pendiente, porque hay preguntas que te dicen en qué año se pasó esto o en qué año surgió esta cultura. Entonces, más que nada, el año hacerle relación, por ejemplo. El periodo histórico de los sumerios fue en el 5000 antes de Cristo. Esa relación. ¿Qué ciudades destacaron? Ur y Uruk. Y en esta, como te dice ahí, fueron donde se desarrolló la escritura. ¿A qué escritura hace referencia? Igual ya más adelante vamos a ver eso, porque también son otras preguntas que te hacen. ¿Qué es lo que se centra en esto? Cuando llegues, si te llega a tocar la pregunta de los sumerios, es lo más importante que tienes que saber, que se desarrollaron en el siglo 5000 antes de Cristo. Las ciudades que más tuvieron influencia fueron la Ur y la Uruk. Y en esta cultura, en específico en esta, se desarrolló la escritura, las primeras bases de la escritura. Ya vamos a ver cuáles. De aquí del Imperio Acadio, déjame cambiar de color. Listo, listo, el Imperio Acadio. Igual esta diapositiva, todo esto te voy a pasar. El Imperio Acadio se da desde el año 2300 antes de Cristo. Esto igual para recordar más que nada la línea de tiempo histórica, cómo se le toma. Este es el año cero, nacimiento de Cristo. Comenzamos aquí. El tiempo, lo que es después de Cristo y lo que viene a ser antes de Cristo. Entonces, todas estas culturas a veces uno sí se llega a confundir porque ve que aparece 5000 y después esta aparece así 2300. Entonces, esto es más que nada la línea de tiempo para no perdernos. 2300 ni 2300, bien chueco. Pero es básicamente cómo empieza desde el punto cero, el nacimiento de Cristo. Esto más que nada para recordar y cómo se va desarrollando esto, porque a partir de aquí comienza también la historia occidental, que es, bueno, ya es otro punto diferente, pero ya hay que mencionarlo más que nada. Ahora déjame te borro esto de aquí para que esté más limpio. Listo. Volviendo con esto, ¿qué tenemos aquí nuevamente? ¿Qué tenemos aquí? El imperio acadio se desarrolló durante el 2300 antes de Cristo. ¿Quiénes fueron los más importantes? El rey Sargón de Akkad. Y sí, bien es cierto, sometió a varias ciudades y tal. Eso también tenemos que tener en claro que históricamente
para que una ciudad logre desarrollarse, viene aquí lo que es el conflicto de intereses. Y esto te va a ayudar a entender de aquí en adelante todo lo que son las guerras posteriores, Primera Guerra, Guerra Fría, Segunda Guerra Mundial, Vietnam, eh, conflicto de Corea, ¿qué otro más? La crisis de los misiles de Cuba. Todos esos te van a permitir entender algo, que es cuando un estado, en este caso estas pequeñas ciudades-estado, tienen alguna interés, no sé, quieren expandirse más su territorio, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que es esto. Estos eran los sumerios y este era el imperio acadí. Estos tienen la capacidad de extender su territorio sin ningún problema, pero en el momento que sus intereses llegan a sobrepasar el límite de su alcance, ahí es cuando llegan a existir ese choque. Y ahí es en el momento exacto en donde se llegan a producir los conflictos, cuando el interés del uno quiere sobrepasar el interés del otro. Esto ya es una teoría de, dentro de las relaciones internacionales, en donde chocan los intereses y ahí es donde se empiezan a producir los diferentes conflictos. Obviamente aquí ya vienen las influencias culturales que existen, en donde podemos ver eso más en claro cuando hacemos la relación de la cultura romana con la cultura grecia, donde chocaron los intereses y la una prevaleció sobre la otra, pero se existieron, o mejor dicho, se continuaron las ideas de los griegos en este caso, o de los helénicos, ya vamos a explicar eso más adelante. Y eso es básicamente lo importante de aquí, de este imperio acadío. El año del 2300, el rey Saragón de Akkad, que logró prevalecer sobre los sumerios y las ciudades, que duró poco y que rivalizó con las ciudades de Uruk y Ur. Si en estas ciudades fueron las más incipientes de Sumeria, por ende, ellos del Imperio Cadillo, el rey Saragón, va a ir directo contra esos para rivalizar y darse ahí ese conflicto de intereses que te mencionaba antes. Ahora, el Imperio Babilónico, que creo que es el que más he escuchado. ¿Por qué es que más he escuchado? Por la existencia del rey Hammurabi de Babilonia. Eso de una relación. Imperio Babilónico, rey Hammurabi, de cabeza. Siempre te van a preguntar, ¿por qué? Porque te van a hacer, bueno, eso ya vamos a ver a los aportes que se ha tenido eh, en leyes. Esto sirve hasta ahora para la legislatura actual. ¿Esto qué nos hace relación? Al código de Hammurabi, o lo que conocemos comúnmente como el ojo por ojo, diente por diente. Entonces, ¿en qué año se desarrolló? 1800, 1750. Ya nos vamos acercando hacia ese año cero. Entonces, como te decía, Babilonia igual, ¿por qué se destacó? Como te menciono aquí, por los edificios y por todas las grandes construcciones, que era lo que te mencionaba anteriormente, que estas ciudades-estado, déjame quito esto, ya, que estas ciudades-estado de aquí se encontraban en esta zona. Voy a borrar. Listo. Se encontraban influenciadas por los ríos, pero se encontraban amuralladas. Entonces aquí viene el, ¿cómo podríamos llamarlo? El aporte también que nos da la cultura babilónica, que es la existencia de las grandes ciudades, pero sobre todo de las grandes construcciones. Ahora, regresamos aquí. Perfecto. ¿Qué nos mencionan acá? El imperio asirio. A finales del segundo milenio antes de Cristo, un pueblo guerrero del norte, los asirios, creó un importante imperio. Todos estos fueron importantes imperios, básicamente, pero este fue como que el que más fue prevaleciendo para el siguiente choque que iba a existir, de hecho. Y eso es básicamente de esta parte de aquí, de estos periodos históricos, donde más debemos poner la atención. Los sumerios, primeras ciudades-estado, 5000 antes de Cristo, las ciudades importantes de Ur y Uruk, y aquí se desarrolló.
las primeras formas de escritura, sumerios. Imperio Acadio, 2300 a.C. Con el rey Saragón de Akkad tuvieron conflictos con Sumeria, rivalizando con estas ciudades. Aquí podemos ver esto de la pictografía o del esquemático de la forma pictográfica de escritura. Ya vamos a ver la diferencia de eso igual. Pero aquí también tenemos lo del Babilonio, rey Hammurabi de Babilonia, 1800 a 1700, un imperio que dominó por varios lugares y se destacó en los grandes edificios, en las grandes construcciones, pero su mayor influencia, ¿en qué fue? En ¿cómo se llaman estos? Como te había dicho, en los edificios, en las estructuras. Y el imperio asirio, finales del segundo milenio, siendo un pueblo guerrero. Y de esto es básicamente, porque si bien es cierto, ellos te hablan de guerras, tácticas eficaces, pero esto es lo que posteriormente se fueron evolucionando, si no estoy mal, a lo que es la parte de Irán, de esa región. Ahora, visto esto, ¿hasta aquí alguna duda de esto? No, no todo está claro, gracias. Chévere. Continuando con esto de Mesopotamia, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con los grandes aportes que han tenido. Pero antes de eso, y es necesario tomar en cuenta, es esto. Déjame, te puedo escribir. Aquí está. Es lo que se conoce como la organización social que tuvieron antes de llegar a eso. La organización social. Esto dividiéndole así súper sencillo. ¿Cómo se dividían todos estos pequeños pueblos? Era por medio de qué? El rey encabezando, los nobles y sacerdotes, artesanos, mercaderes y los esclavos. Básicamente, esta era la forma de organización de ellos, de la organización social. Normalmente siempre nos vamos, como hemos visto desde los libros de la escuela, que es la pirámide que existe. Pero es básicamente esta relación, porque tal vez hay una que otra pregunta. Es mejor cubrir todo eso, que son los reyes, nobles sacerdotes, artesanos, mercaderes, esclavos. Vamos a ver en la mayoría de sociedades, en la China, India, Mesopotámica, la de Egipto, todas estas relaciones, pero mejor cubrir, ¿no? Porque de ahí todas son básicamente la misma base. Con el rey o la nobleza, el clero, que es la iglesia, eso también, esos términos, tener en claro el clero, la iglesia, la nobleza, nobles, los artesanos, mercaderes, que sería la población común, y los esclavos, que eso ya depende de qué tipo de imperio sea, va a variar va a variar en esclavos, eso. Eh, cierto, los aportes. Aquí ya hablamos con el sistema religioso. Esto es bastante interesante porque, como te decía antes, estas pequeñas ciudades-estado, al ser independientes de las otras, no es que compartían un mismo Dios, sino que compartían, los únicos nexos eran los culturales, pero haciendo referencia al comercio, a la influencia que tal vez se tiene, como aquí la mayor relación que podemos hacer en, en compartir algo de cultura es, por ejemplo, con los Estados Unidos, la ropa, el estilo que se tiene, que esos son la influencia cultural que tiene, más no hay una influencia religiosa, es lo que pasaba aquí. No había un sistema religioso que era como casi en Latinoamérica, que llega a ser el catolicismo. Aquí no lo había. Todas las ciudades-estado eran politeístas, que era politeísmo, que creían en varios dioses. ¿Y cuáles eran este tipo de dioses? Los que eran relacionados, volviendo a esto, a la idea económica, a lo agrícola.
Entonces ellos, ¿a qué tenían adoración? Al agua, a la fertilidad de la tierra, al cielo, a los astros, a lo que ellos consideraban superior a ellos o que les aportaba. Las escrituras. Y aquí es a donde vamos. Como habíamos visto aquí, los sumerios fueron los principales o los primeros en ejercer esto de la escritura. Era la cuneiforme. Esto de ley hemos escuchado en algún momento. Loco el mouse, aquí está. Entonces, como esto te indicaba por aquí, los sumerios desarrollaban la escritura cuneiforme. ¿Qué era o qué hacía referencia a esta escritura cuneiforme? Esta se fue desarrollando desde el año 2900 antes de Cristo, con estos primeros pobladores mesopotámicos. Fue la cuneiforme. Y esta es una pregunta que de cajón te va. Tal vez no te la llegue a tocar en el sorteo, pero si te llegan a querer preguntar algo de mesopotámicos, es de una, sumerios. ¿A qué hace referencia? La escritura cuneiforme. Te van a poner esto pictográfica. Los que tuvieron la mayor auge con esta fueron los amerindios, los indios de Estados Unidos, que se les conoce como los amerindios. Pero eh, también, como vimos antes, tenían, tenían influencia en el imperio acadío, pero que era considerado también como una escritura cuneiforme, pero era de una forma más avanzada en teoría. ¿Por qué más avanzada? Porque como podemos observar aquí, estos son simples trazos inclusive, listo, son simples trazos inclusive de hacer relación a algo. Como podemos ver aquí, 4 palitos, huesitos, como podemos verlo, es un buey. Esto se lo ve como un pez. Esto es algo súper incipiente, pero son los primeros indicios de la existencia de una escritura. En cambio, aquí ya podemos ver que es más avanzado. Eso, y aquí. Aquí ya podemos ver que es más avanzado, haciendo forma a la de un buey. Aquí podemos ver los cuernos, etcétera, y aquí un pez. Entonces, eso también nos va a servir para aprender a diferenciarle, ¿no? Cuneiformes, sumerios, trazos que no tienen una forma clara, pero que para la época obviamente iban a saber el significado o cuál era su representación más que nada. ¿Estos en qué se desarrollaban? En arcilla. Esta arcilla, cómo se encontraba cruda, y ellos escribían sobre eso y de ahí la cocían en los diferentes hornos que tenían. Y aquí finalmente esto ya es una evolución más, pero ya si te llega a tocar la pregunta que normalmente es, te ponen en contexto y eso tienes que tener bastante claro. Por ejemplo, hay preguntas que te saben poner, por ejemplo, en el año 2900 antes de Cristo en Mesopotámica se escribían los caracteres con una caña cortada sobre diferentes tablillas de arcilla cruda que se cocían para endurecérselas. Seleccione a qué tipo de escritura se hace referencia. Y ahí te pone cuneiforme, pictográfica, no sé, 2X, que son siempre dos distractores AB que no te van a servir para nada. Siempre va a haber solo un distractor que te puede llegar a confundir. Pero así son las preguntas. Te ponen o todo el contexto y selección o te saben poner qué fue la escritura cuneiforme. Y lo mismo que te dije antes es, te ponen, en el 2900 en Mesopotamia se escribieron los caracteres con tal cosa y fue desarrollado por los sumerios. O te van a poner, se compone por pictogramas con dibujos de animales, etcétera, etcétera, y fue desarrollado por los amerindios o fue desarrollado por los acadios. Y así te van a poner las preguntas. Por eso es que es necesario topar el contexto
de que sumerios, cuneiforme, amerindios, o siempre me olvido el nombre de ellos, o acadios, pictográfica. Y el resto, ni te preocupes porque son distractores que no tienen sentido. Entonces, dicho esto, también, ¿qué otro aporte fue el que tuvieron? En las matemáticas, ¿con qué? Con el sistema sexagesimal. Esto también te suelen poner casi lo mismo que arriba, pero te van a hacer relación con los Consulta, aportes. ¿Perdón? una consulta. La pictográfica, ¿en qué año fue o? Perfecto. Como Ujú. te decía aquí, la pictográfica hace referencia más que nada aquí, con ellos, con los acadíos. ¿En dónde se fueron desarrollando ellos? Más que nada en el 2300 antes de Cristo. Si bien es cierto, aquí como yo te decía antes, ellos se desarrollaban, en cambio, la cuneiforme en el 2900 antes de Cristo. Entonces, escribo aquí para que no se te pase. 2900 y pictográfica 2300. Listo. Esto, como vimos antes, va avanzando más hacia el año cero. Eso no hay problema. Esto avanza hacia el año cero. Y esto antes de Cristo, igual. Y antes de Cristo. Perfecto. Entonces, pasamos nuevamente acá. Sumerios desde los 5000 antes de Cristo, por ende su desarrollo 5000, 3000, 2000 y justo en ese espacio 2900. Entonces, eso también nos sirve para hacerle la relación con los sumerios. En cambio aquí, los acadios haciendo el desarrollo desde el año, como puedes observar aquí, 2300 antes de Cristo. Entonces, ellos avanzaron desde el 2900, llegaron hasta el 2000, 2800, 2500, 2400, 2300. Vino el rey, ¿cómo se llamaba? El rey Sargón de Akkad. Vino este rey, venció a los sumerios, subieron estos acadíos y durante el periodo de los acadíos del 2300 se empezó a desarrollar esta escritura pictográfica. ¿Ahí está más claro? Sí, ahí sí. Gracias. Perfecto. Listo, no te preocupes. Ahora, volviendo aquí, el sistema sexagesimal. Esto ya es la relación a las matemáticas. La mayoría va a tener aportes de estas culturas, mesopotámicos, chinos, indios. Y me falta uno, los egipcios. Todos ellos van a tener su aporte en las matemáticas, pero ellos, y este es un gran aporte de que de hecho hasta ahora utilizamos esto que es el sistema sexagesimal. Ellos desarrollaron estos cálculos de donde proviene lo que conocemos ahorita, la división de los 60 minutos, el minuto en 60 segundos, etc. Entonces la pregunta también va a estar así. ¿Cuál fue la cultura que desarrolló el sistema sexagesimal? El cual es, y de ahí te vienen cosas de relleno. 60 minutos. Bueno, esto también te puede servir para identificar, pero ya es de relleno si ya te dicen el sistema sexagesimal. Si vemos sistema sexagesimal, uy, está loco esta cosa. Si vemos sistema sexagesimal, ¡pum! Cultura mesopotámica, de entrada. Eso sí, no hay para perderse. Esos sistemas sexagesimal, mesopotámica y listo. Porque también te van a poner que el ángulo del triángulo, como ejemplo, el ángulo del triángulo, que la brújula, que esto, que el otro, que ya vamos a ver quiénes desarrollaron eso, pero de entrada, mesopotámico, sistema sexagesimal, sumerios cuneiforme, eh, astronomía. En astronomía nos suelen hacer muchas preguntas, pero también es necesario, por si acaso, siempre es bueno topar eso por si acaso, de forma súper corrida, que es con precisión,
las crecidas cíclicas. ¿A qué hacemos referencia con esto? Cuando los ríos, y déjame te anoto aquí para no perder esto, y aquí está, perfecto. Las crecidas cíclicas. Listo. Dicho esto de las crecidas cíclicas, ¿a qué nos hace referencia? Tenemos un río, ¿en qué ríos se encontraban alrededor? ¿Cuáles eran los ríos que se encontraban alrededor de todo, de los mesopotámicos? Los dos importantes que te dije. Em, no me acuerdo el nombre. Aquí está, Tigris y Éufrates. Eso tenle bastante en claro. Tigris y Éufrates. Entonces, estas crecidas cíclicas eran cuando estos ríos crecían y se inclusive llegaban a desbordarse, a tener inundaciones. Esto lo podemos relacionar y aquí puedes relacionar. Ok, estos mesopotámicos eran grandes navegantes, tenían gran comercio. ¿Por qué? Porque se encontraban, vamos directo al mapa, porque se encontraban entre los ríos, porque se encontraban entre estos ríos, el Éufrates y el río Tigris. ¿Dónde está el río Tigris? Aquí está el río Tigris. Y si ves aquí estas partes de agüita que pasan aquí, esto de azulito, aquí están. Estos mesopotámicos eran buenos porque se encontraban o eran grandes navegantes, comerciantes, porque siempre, eso tienes que también tener en claro, si una ciudad, un pueblo, un estado tiene un río, un puerto, siempre va a ser bastante, o le va a ir bastante bien económicamente. Ahí tenemos el ejemplo de, por ejemplo, Guayaquil. Al encontrarse en un puerto, hace que hayan bastante comercio, que los buques que llevan la carga para vender vayan ahí y por ende eso genera movimiento, genera economía. Un estado, un pueblo que se encuentre nuevamente al cerquita o se encuentre como un puerto, como a la entrada de un río, siempre le va a ir bien económicamente, porque siempre va a generar paso por ahí de mercancía, de comida, etcétera. Entonces, Mesopotamia, súper bueno económicamente por la influencia de estos ríos, Tigris y Éufrates. Y eso, a ver, si me encuentro entre la mitad de esto y rodeado por ríos, eh, pero estos ríos muchas veces se pueden llegar a desbordar, ¿qué puedo hacer yo ahí? Ver algo que me ayude a predecir eso. Si veo eso que me ayude a predecir, eh, esto me sirve de astronomía. Entonces, si yo quiero predecir para que no se me estén desbordando los ríos, tengo que buscar la forma. Y ahí es donde ellos veían, de acuerdo al movimiento de la luna o tal noche o cosas así, predecían esas crecidas cíclicas que te mencioné antes. Nuevamente te anoto, crecidas cíclicas. Entonces, nuevamente, estas crecidas cíclicas eran súper importantes al encontrarse nuevamente influenciados ¿por qué? Por el río Tigris y el río Éufrates. Estaban influenciados por el río Tigris y el río Éufrates. Eso les ayudó a que crezcan económicamente. Eso ayudó a que existan 4 periodos diferentes. Y eso ayudó a que exista ese desarrollo de la astronomía en donde podían predecir eso era no sé, una herramienta para que ellos puedan entender que tal vez, no sé, de aquí a mayo va a, no sé, tal vez a llover mucho y se va a desbordar. Entonces, por eso es la importancia de los ríos y por qué es que ellos lograron generar aportes en esto. Porque si pudieron nuevamente predecir esto, eso incluso para el comercio les servía, ¿ok? El río va a estar desbordado de mayo a junio. Antes de eso tenemos que comerciar todo. Entonces eso también aportaba económicamente y eso hacía que esta cultura sea tan próspera.
como podemos ver, desde el año 5000 antes de Cristo hasta el año 539 antes de Cristo aproximadamente. Entonces, ahí podemos observar cómo al encontrarse nuevamente cubierto por los ríos Tigris y Éufrates, influenciados por eso, permitieron el desarrollo de todo esto que les permitió o les aportó crecer económicamente. ¿Ahí está claro eso? Sí, 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 gracias. Perfecto, entonces, ¿cuál fue la cultura que desarrolló la escritura? La primera. Sería los sumerios, Exacto. ¿Y cuál era el nombre de esta cultura? como el nombre de la cultura. O sea, perdón, el nombre de la escritura, ahí me confundí. Ah, ya. Cuneiformes. Perfecto. Ujú. Ahora, ¿cuál era el sistema numérico que desarrollaron? Espera, espera. El tema numérico Ajá, el sistema numérico. em, de los sumerios mismo. De los mesopotámicos en general, Mm, que es lo que se dividen la hora en 60 minutos, el minuto en 60 segundos, etcétera. ¿Esa era la pictográfica o era Mm, otra? No, eso No, es me estoy escritura. confundiendo. Esa es escritura. No Ya, olvides. Esto de aquí, pictográfica, es escritura. Es la más nueva, pero la la, primera es la cuneiforme. Y ya, numérico es el sistema sexagesimal, que esto hacemos ya, relacionado a las matemáticas, etcétera. ya. Entonces, eso es tener en claro. Mesopotamia, matemáticas, sistema sexagesimal. O Mesopotamia, Y el números, sistema sistema. hexagesimal, ¿quiénes utilizaban? O sea, o utilizaban todos. Básicamente todos, Los sumerios, exacto, no, sí, todos, ya. exacto, básicamente todos, porque estas eran ¿te acuerdas que te decía que había una pequeña influencia cultural cuando te hablaba del inicio de lo del sistema religioso? Había una pequeña influencia cultural que era esto del sistema sexagesimal, esto de la cuneiforme y tal. Fue esa pequeña influencia que hacía que todos puedan utilizarlo, pero eh, lo utilizaban y ya, no compartían, como te decía antes, lo de la religión y todo este tipo de cosas, sino utilizaban lo que veían importante o lo que era útil básicamente. Si veían que algo era útil, lo utilizaban esto. Lo mismo que aquí con la astronomía, que veían eso de las crecidas cíclicas, que el agua se desbordaba, etcétera. Eso. De ahí, en el ámbito del derecho, bueno, esto es súper sencillo. Derecho, directo, lo que tienes que hacer referencia a esto. ¿Dónde está el texto aquí? Aquí está. Es el código de Hammurabi. ¿Cómo conocemos esto? Ojo por ojo, diente por diente. Esto es básicamente lo que tienes que entenderle de lo del derecho. Los mesopotámicos, exactamente, los babilónicos, con el rey Hammurabi, como te indicaba antes, desarrollaron el código de Hammurabi. El ojo por ojo, diente por diente. Punto. Entonces, la relación que tienes que hacer es mesopotámicos, imperio babilónico, rey Hammurabi, código de Hammurabi. Si le mantienes esa relación, se te va a hacer súper sencillo. Lo mismo nuevamente para que no dejarle como que el cabo suelto. Mesopotámicos, sumerios, escritura cuneiforme. Mesopotámicos, acadios,
escritura pictográfica. Mesopotámicos, matemáticas, sistema sexagesimal. Ahí está como que resumido todo lo que te he dado hasta ahorita. Entonces déjame, de hecho mejor te escribo esto para no perderlo. Tenemos mesopotámicos. Esto es mesopotámicos. Vamos primero con babilónicos. Babilónicos. Rey Hammurabi. Hammurabi. Derecho. Código de Hammurabi. Perfecto. Ahí está la analogía. A ver, déjame mover esto un poquito más para acá. Ahí, ahí estamos bien. Mesopotámicos, babilónicos, rey Hammurabi, derecho, el código de Hammurabi. Hammurabi. Perfecto. Ahora, déjame te escribo la otra para que igual le tengas en mente. Es mesopotámicos. Estos son los sumerios. Estos son los escritura. Escritura. Cuneiforme. Cuneiforme. Perfecto. Sí. Cambio esto de color para que puedas verlo mejor. Listo. Mesopotámicos, sumerios, escritura, cuneiforme. Y vamos con estos últimos que son mesopotámicos. De nuevo, siempre me olvido el nombre de ellos. Son los acadios. Siempre me olvido el nombre es bastante raro. Acadios, lo mismo. Escritura, pero pictográfica. Ahí está, déjame le muevo por aquí. A ver, vamos a mover esto por acá. Ahí sí. Mesopotámicos, acadios, escritura pictográfica. Y creo que con eso estamos. De eso, que sería lo que más te puede llegar a costar o te puede llegar a confundir. Ahora, bueno, en cuestión de tecnología ya está considerado esto de las crecidas cíclicas que te hacía mención con la astronomía. Y en la arquitectura, como te mencioné antes, estas eran culturas. Déjame eliminar esto. ¿Dónde está? Anotar, borrar todos los dibujos. Como te mencionaba antes, esto de la arquitectura eran todas estas ciudades que se encontraban rodeadas por murallas y por varios edificios y tal, no los mega rascacielos que tenemos ahora, sino edificios que tienen 1, 2, hasta 3 pisos, pero eran hechos con arcilla y tal, básicamente. Eso de la arquitectura Las empezaba. ciudades se encontraban rodeadas por, Exacto. porque me dijiste. Perfecto. Listo. Estas eran las ciudades. Se encontraban rodeadas por murallas. Eran, digamos, por ejemplo, aquí está la ciudad. Digamos que aquí se encontraban viviendo los sumerios. Estaban los sumerios. Y esta era la ciudad donde estaban los comerciantes con sus pequeñas tienditas y tal. De ahí más acá estaban los diferentes pobladores de la pirámide que habíamos visto. Todo esto se encontraba rodeado por se me fue la palabra, Murallas. por murallas, por murallas, y estos eran los diferentes edificios o las construcciones que existían.
¿De qué normalmente eran? De barro, caña, etcétera. Casi el mismo material con el que hacían, ¿qué? Esto, las tablas. Básicamente el mismo material con el que utilizaban para hacer estas tablas de la escritura, tanto cuneiforme de los sumerios y pictográfica de los acadios. Entonces, dicho eso, bueno, aquí es un mapa donde puedes verle más cómo fue la extensión de a dónde llegaron. Estos fueron los primeros que te había mencionado. Primero fueron los sumerios. Los sumerios fueron los primeros del imperio mesopotámico. Luego, ¿quiénes fueron? Los acadíos, los del nombre raro. Luego fueron los babilónicos, los que crearon el código de Hammurabi del ojo por ojo, diente por diente, por el rey. Y los del imperio asirio, que fueron ya los últimos, los que eran buenos guerreros, etc. Toda esta fue la expansión. Aquí podemos ver cómo se expandieron a la península del Sinaí, el mar Mediterráneo, el Golfo Pérsico, mar Caspio, el mar Negro, etc. Bueno, esto ya son ubicación geográfica más que nada, pero es más que nada para que veas la expansión y la diferencia de cómo ellos empezaron, los sumerios de la escritura cuneiforme, luego los acadíos, los del nombre raro, con los pictográficos, luego los babilónicos, todo esto, ellos fueron los del derecho, y los asirios, que ellos igual tuvieron importancia más que nada. Ahora, Consulta. O sea, la tecnología vendría a ser exactamente igual a la astronomía. sí, básicamente serían lo mismo porque cualquier avance, eso, ponte, en sí, ¿qué es tecnología? Es cualquier avance que te ayude o te pueda facilitar un poco la vida. Entonces, esto les facilitaba un poco la vida a ellos, poder predecir eso. Puedes inclusive llegar a considerar esto tecnología, lo de la escritura. Ujú. Estas tablas pueden llegar a ser consideradas inclusive tecnología, porque es cualquier avance que te ayude o le facilite la vida al ser humano. Por ejemplo, antes para alcanzar una cosa, o mejor dicho, para cortar algo, le daban de a golpetazos, por ejemplo, un coco contra el piso. Inventaron una piedra bien filuda, lograron cortar con eso y eso se convirtió en tecnología. Un palo que te puede ayudar puede llegar a ser considerarse tecnología porque te facilita a ti o te da los medios de facilitarte la vida. Todo eso puede ser considerado tecnología. Ya. Perfecto. Ujú. Ahora, la China. Los mesopotámicos nos demoramos porque era bastante extenso y le resumí lo más que pude. Y bueno, y en los China, India y Egipcia no nos vamos a demorar mucho. China, etimológicamente, significa país de en medio. La palabra China es el país de en medio. De la China antigua y su influencia por quienes, por Mongola y Asia Central. Verás, Mongola y Asia Central. Ellos, por su ubicación geográfica, no sé dónde está el mapa aquí de China. Me estafaron, déjame te indico aquí el mapa que lo tenía físico. A ver, a ver. Déjame disminuyo esto. Antiguo. Perfecto. Aquí está. Antiguo este es. Listo, déjame te comparto ahora la pantalla de aquí. Listo, aquí está entonces el mapa de la China antigua. Que como te mencionaba, son la gente, bueno, tiene influencia por gente procediente de Asia Central, de toda esta zona. Esta era como que la civilización china, lo más incipiente que existía. Y de la civilización mongola, ellos en cambio bajaban más
de la parte norte, más que nada se acercaban. Esto era básicamente influencia de aquí de Asia Central y de la parte norte, a esa China antigua, más que nada. Eso es, hay que tener en claro qué es la diferencia de esta China antigua con la influencia de Asia Central, de los mongoles, a la China que conocemos actualmente, que como puedes ver es todo esto, básicamente. O sea, es todo lo que se ha llegado a expandir, todo esto convirtiéndose en China. Perfecto. Eso es básicamente eso. Regresamos a la pantalla de aquí. Perfecto. ¿Me confirma si le estás viendo ya otra vez? Sí. Perfecto. Entonces aquí, básicamente eso te quería indicar de la influencia que tenían desde el norte, desde el medio, y esa ubicación geográfica les permitía tener cultivos tanto de arroz y verduras, y eso es hasta ahora. No tienen gran cantidad de frutas como nosotros tenemos por la ubicación geográfica, pero sí pueden, o mejor dicho, estos suelos están influenciados por, eh, por los nutrientes que tienen básicamente para poder generar arroz. Por eso China es de los grandes productores de arroz actuales en el mundo. Y grandes dinastías, tienen tres grandes dinastías. Y eso quisiera aclarar, no este es el cuadro igual, el más completo que encontré, pero aquí lo más importante es que le distingas el nombre de la dinastía, qué hizo y el año. Y aquí en este cuadro está básicamente todo. Aquí tenemos, déjame cambio de color, porque no se ve listo. Aquí lo mismo que vimos antes, desde los primeros que eran los sumerios, los acadios, ya me aprendí el nombre, los acadios, babilónicos y los asirios con los mesopotámicos, lo mismo vemos aquí en China, que eran aquí en cambio dinastías, antes eran pequeñas ciudades o imperios que incluso se puede llegar a considerar, que esto es desde aquí, donde está lo de antes de Cristo, y aquí avanzan hasta el año 0 para llegar a lo que es después de Cristo. No se ve muy bien la B. Bueno, ya nada. Entonces, la dinastía Shang fue en el 2000 antes de Cristo. ¿Y hasta dónde tuvo su mayor auge? Hasta 1122 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí ya vino la dinastía Zhou, que va desde 1122 antes de Cristo hasta el 249 antes de Cristo. Entonces, para esto llega la dinastía Han de 249 antes de Cristo hasta el 206 antes de Cristo, o del 206 incluso hasta más, un poquito más adelante. Estas no son tan fechas tan exactas. Y las características de la Shang, que en el río Haonho, bueno, esto es básicamente lo que te decía antes. Si un estado, una ciudad, una provincia se encuentra a las expensas o súper cercano a un río, va a tener gran influencia comercial y es lo que pasó con ellos. De ahí esta dinastía Zhou sometió, y aquí nuevamente lo que te decía, el conflicto de intereses. Esta dinastía Zhou. Me perdí, perdón. Claro, no te preocupes, dime. Una consulta, verás. Me dices que Shang es hasta 1122 antes de Cristo, de ahí comienza la Chou. Después de eso, o sea, ¿y qué pasó entre el año 249 antes de Cristo y 206? Vale, a ver. Ujú. Entonces, como te decía aquí, esto normalmente es, ¿cómo se podría llamar? La, la fecha de término. Entonces, hay que hacerle la relación de esta dinastía a esta. Existe el 249 hasta el 206. Fue la etapa en donde la Han comenzó a existir ese sometimiento a la Zhou para poder adquirir ese poder. ¿Sí? Entonces, Mm. fue todo ese periodo donde comenzaron a acercarse a, sí, someterlo de alguna forma, pero más que nada comenzar a ganar ese prestigio, esa influencia en todo el territorio.
básicamente. Entonces fue Ya. como que la pugna de poder de la Han entre la Zhou para que la Han logre sobresalir militarmente. Básicamente eso. Cuando tú, Ya. siempre que tú encuentres así tipo de dinastías o como vimos antes igual, estas pequeñas ciudades que eran pequeños imperios inclusive, siempre que tú encuentres eso, va a ser básicamente, hay periodos muertos de años en donde llegan a ser los conflictos que llegan a tener, básicamente. Los diferentes conflictos o choques que lleguen a tener estos. Eso es básicamente. Ya. Gracias. No te preocupes. Ahora, dicho esto, lo que tienes que tener, bueno, más que nada en claro, es que durante la Zhou, es lo más importante, durante esta dinastía Zhou, se construyó la Gran Muralla China. Básicamente tienes que tener súper claro eso. Y bueno, esto de aquí fueron los diferentes fortalecimientos que tuvieron económicamente, militar, etcétera. Y aquí se establece el camino de la seda o la ruta de la seda. China, uno de los grandes aportes que dio a la civilización fue el trabajo en la seda que comenzaron a tener. Fue como comenzaron ellos a trabajar en seda. Entonces, basándose en esto, ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Comenzaron a generar ese desarrollo. Por ejemplo, eran materiales similares al lino, etcétera, donde durante esta dinastía empezaron a expandirse. China comenzó en ese espacito que estaba, comenzó a expandirse poco a poco, generando esa ruta comercial de la seda, para el comercio más básicamente. Entonces, la Shang fue esa incipiente, esa primera cultura. La Zhou fue como que la que ya se encontraba establecida y sufrían ataques de los mongoles, levantaron la muralla china. Y la Han ya era como que la cultura fuerte que ya estaba ahí, la dinastía que ya estaba fuerte junto a la muralla, se encontraba protegido, desarrolló avances tecnológicos como la seda y comenzó a expandirse económicamente. Eso es la relación que tienes que hacer, básicamente, en este punto. Eso. ¿Está claro esta parte de aquí? Sí. Chévere, entonces. Shangzhou, ya, verás, verás esto de aquí. ¿Cuál fue la dinastía que comenzó con esa, o mejor dicho, cuál fue la dinastía incipiente con la pesca, cultura, cosas súper básicas? La Shang. Perfecto. La que se encontraba amenazada por ¿cómo se llaman estos manes? Por los mongoles. La Chou. ¿Y qué hicieron La Gran para... Muralla China. Perfecto. Y Ujú. finalmente, ¿qué hizo la Han? El trabajo en seda, la expansión económica, el camino de la seda. Perfecto. Ujú. Listo. Está súper claro entonces. Ahora, principales razones de su decadencia. ¿Cuáles crees que fueron las principales razones de la decadencia china? No sé. Normalmente, cuando una cultura entra en decadencia, es por dos motivos. O le invade otra cultura nuevamente el choque de intereses que te dije, o Ujú. cuando hay rebeliones a la interna, cuando están cansados del sistema de gobierno que se está llevando a cabo. Entonces aquí se dieron las dos, la invasión de los unos, perdón, y las rebeliones campesinas. ¿En qué años se daban estas? Solo es para referencia más que nada estos años. AC y 17 AC. Esa es la respuesta a esto. Las principales razones de la decadencia de este imperio chino
Fueron la invasión de los Huno y las rebeliones campesinas. Punto. Ya. Perfecto. Estate pendiente porque ya más despacito te puedo preguntar. Sí, ya estoy anotando. Perfecto, igual ya acabando esto ya les paso esto. Organización social, bueno, esto ya son los aportes que tuvo esto. ¿Cuáles fueron los aportes? Igual fueron aportes astronómicos. Ellos que hicieron mapas de las estrellas, básicamente. Vas a ver que todos estas poblaciones, estos imperios, los incipientes imperios, los primeros imperios, van a tener gran crecimiento en lo que es astronomía. Y es lo mismo que pasa aquí en América Latina, con las culturas maya, azteca, inca, que era la astronomía. Ellos que hicieron, los chinos, mapas de los astros. Punto. En matemática, ¿cuál fue el aporte de la cultura china? Fue el cálculo y el álgebra. Ellos desarrollaron lo que es cálculo y álgebra. Ellos desarrollaron eso. En cuestión de medicina, medicina herbaria y acupuntura. Y en tecnología, aquí es donde se da la mayor importancia, por así llamarlo. ¿Por qué? Porque ellos logran inventar el papel, la pólvora. Esto de ley te preguntan de cajón si te toca una pregunta de China. La brújula y la seda que te mencioné antes. Esto de la seda, ¿en qué años? 1800 antes de Cristo. Ah, sí, antes de Cristo. Y ya, esto es básicamente los aportes. Estos son como que la mayor importancia. El papel, pólvora, brújula, seda. Medicina. Medicina herbaria, acupuntura, aquí tenemos lo de las películas que hemos visto, que siempre se curan con las hierbas y tal. Y matemática, lo que es cálculo, álgebra, etc. Eso, hasta ahí está claro eso de los aportes. Perfecto. Ahora, es bastante largo esto. Lo de la India, los periodos históricos. Son tres principales periodos históricos: Drávida, Ario, Imperio. Esto no es necesario ahondar mucho, pero solo así para verlo de pasada. Bueno, aquí podemos ver el mapa donde está la India. Como podemos ver aquí el río Ganges, Golfo de Bengala, el Mar Arábico, la civilización del Valle de Indo, etc. Los principales aportes. Claro, dime. Perdón. Tú tal vez sabes si es que la prueba va a ser virtual o va a ser presencial. Vale. Si no estoy mal, la prueba va a ser de las dos formas. Virtual va a ser para los que tengan acceso a lo que son computadoras y tal. ¿Qué es lo que te van a hacer ahí? Si no estoy mal, creo que es prender la cámara y creo que el micrófono, eso no estoy seguro. En la página donde te mandé, déjame ver cuál fue la 1 o la 2. La página 2, la que dice examen EAES, acceso a la educación superior del CENESID, ahí está esa información. Sí, sí la había visto, de los requisitos para la prueba virtual. Y si quieres prueba presencial, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Tienes que, digamos, como que decir como que quieres la prueba para que ellos te asignen un recinto, por así llamarlo. Ah, o sea, nosotros decidimos si queremos presencial o virtual. Si tienes los medios para la prueba virtual, puedes darla virtual. Porque la anterior fue virtual, me dijeron.
Claro, fue igual viceversa, para quienes no tenían los medios de virtual, les hicieron en un aula. Mm. Claro, Ay, es que yo creo que me puso que no tenía compu. Qué eso, lenteja. eso tienes que estar, revisarle como mismo a ver si te van a dar uno o no. Porque si le pusiste que no tenías compu, de ley te van a asignar un recinto, alguna cosa así. Qué denso. Ya nada. Ay, ojalá que no, no. Tienes que es ahí poner, estarle súper, súper, súper pila. Si mismo no te toca, ¿cómo se llama? Virtual, te toca de ley sacarte la madre. Más que nada con los simuladores. Ponte lo que te estoy dando ahorita, es como que la materia general, pero después ahora, más que nada porque es demasiada materia, no nos vamos directo a las preguntas. Pero ya durante igual los días y así, si tú vas haciéndole los simuladores en la aplicación y todo eso, y tienes alguna pregunta de eso, me mandas nomás y te respondo ese rato o el día de la clase, no hay problema igual. Y Ya, vamos chévere. trabajando sobre las preguntas también. ¿Y dónde puedo ver si es que me toca virtual o presencial? En la misma cuenta tuya. Ahí sí no sabría decirte, pero creo que es en la misma cuenta. Ya. Bueno, como que me han de decir. Ay, qué estrés. Vaya. Verás, veámosle esto rápido, que nos quedan 9, 13, listo. 20 minutos nos quedan aproximadamente. Ujú. Entonces, esto súper rápido, 3 periodos históricos, Dávida, Ario, Imperio, esto no te van a tomar. Tendrás que ser en verdad bien salada para que te salga una pregunta de esto. Pero ya son los 3 periodos históricos, lo mismo, que unos empiezan desde 3.000 años antes de Cristo hasta unos ya casi llegando al año cero, que sería la parte del imperio. Esto es lo importante, los aportes que son en matemática y astronomía. Déjame pongo la parte donde están los aportes ya. La India es súper importante por la parte matemática, porque ellos desarrollaron conocimientos como álgebra, trigonometría, trigonometría, eh, la notación posicional y la cifra cero, que es lo más importante, o el cero, básicamente, el cero. Esto fueron lo que desarrollaron. Te van a poner capaz cuál fue la cultura que tuvo grandes avances matemáticos y tuvo un desarrollo en el área del álgebra, trigonometría, especificando tal vez en la cifra cero o que tuvo un gran aporte en el cero o el valor nulo. Tú de cabeza, la India. Eso es lo que más tienes que tener en claro, por ejemplo. Chinos tuvieron el desarrollo tecnológico, lo que te mencionaba anteriormente, del papel, de la pólvora, los mapas, la brújula, la seda. Esto es como que lo que más tienes que ponerle atención. ¿Dónde están? Los mesopotámicos, ahí hacemos relación de lo de la escritura, el sistema sexagesimal, el derecho del código de Hammurabi, pero los indios, préstale tu atención a la parte de las matemáticas, del álgebra, trigonometría y sobre todo del cero. Son como que donde más tienes que poner la atención. Y finalmente, en religión, ¿el hinduismo es una religión? No, el hinduismo no es una religión. Tal vez si te llegan a preguntar, no es una religión, sino un conjunto de cultos basados de los diferentes libros sagrados. Es una reunión de, de todos los cultos que han tenido en un libro tal vez, que es las Vedas, el Mahabharata, el Ramayana. Bueno, esos son solo para mencionarte, pero no es una religión, es una reunión de una influencia de varias subreligiones, podríamos llamar. Pero ya eso es como que solo para hacerlo referencia. Y los egipcios.
aquí hacen referencia a ellos. Ellos te generaron aportes. Aquí, si bien es cierto, tuvieron influencia o cultura, fue una cultura bastante importante que vivió, como puedes ver, aquí a las orillas del Nilo. Aquí está Egipto. Esto es el río Nilo. Nuevamente, si una cultura está en la base o en un puerto como el mar Mediterráneo, el mar Rojo, o en un río, por ejemplo, siempre le va a ir bien económicamente. Eso siempre de cabeza. Ahora, estos tuvieron aportes en lo que es la escritura jeroglífica, nuevamente, matemáticas y astronomía. En cálculo de áreas, por ejemplo, lo que te decía, justo esto te iba a topar. Lo que te dije antes, que el cálculo de áreas, sobre todo del triángulo. Triángulo. Perfecto. Sobre todo el del triángulo. La medicina como la momificación, lo de las momias que existen, la escritura jeroglífica. Esto es la importancia que debes tenerle más que nada. Algo que me olvidaba de estas, de aquí de la India, era que junto a lo que te decía del número 0, también el número pi, que es 3.1416, etcétera, etcétera. El número pi y el algodón. Eso me faltó. Casi me olvidé. De la India, aquí está. Número. Aquí está. Número 0, número pi, aquí. Nuevamente son matemáticas, básicamente. Y el algodón, que también tuvieron gran avance aquí. Eso. Y de ahí volvemos aquí a Egipto, que es la escritura jeroglífica, como te decía, el cálculo de las áreas, en la momificación. Si le momificaban, podían ver cómo era el cuerpo y eso que hacía referencia a la anatomía, medicina, etc. Esos son básicamente los aportes. Lo que tienes que tener más que nada en claro son los diferentes aportes. ¿Qué es lo que yo voy a hacer aquí? Tengo un mapa, por así llamarlo, que son un resumen de los aportes. Esto también te voy a mandar, solo que hay un error aquí y esto quiero corregir porque han puesto mal aquí. Estos son los egipcios. Esta imagen les voy a mandar. Perfecto. Ya le voy a escanear y les mando esto. Aquí en esta, pues se encuentra todo un resumen de casi de todo lo que te he hablado de hoy, de lo que son Mesopotamia, que sería la ubicación, economía, la política, sociedad. Y bueno, ahí le prestas la atención más que nada aquí en los aportes. Escritura cuneiforme, pictográfica y hexagesmal, red, etcétera. Aquí está como que el resumen de todo eso. Voy a procurar conseguirte en todas las clases un resumen donde te abarque todo. Aparte de eso, igual te tengo que de ley mandar esto del, ¿cómo se llama esto? Esta presentación te voy a mandar hasta, déjame ver si aquí ya está. Bueno, aquí esto de la importancia de la mujer es súper largo. ¿Por qué? Porque te topan de todas las culturas, pero sobre todo te mezclan de todo en esta parte. Te ponen como que junto a esto de las culturas que hablamos ahorita, te ponen importancia de la mujer así como un espacio solito, pero te ponen, te mezclan junto con la importancia de la mujer en Europa, la importancia de la mujer aquí en América. Entonces esto lo vamos a ir viendo sobre la marcha, pero solo para hacer referencia. Déjame te busco esta parte. Ya. En Mesopotamia, ¿cuál fue la importancia de la mujer? Que se encontraba, no tenía una gran importancia y te voy a escribir aquí.
en Mesopotamia. No tenía gran importancia. ¿Por qué? Porque se encontraba sometida al marido y al padre. El hombre, básicamente, se encontraba sometido. Después, bueno, es básicamente, pero ¿qué era importante aquí o qué resaltaba? La figura materna. ¿Cómo? Era importante para esta cultura la madre, el papel de la madre en sí. ¿Por qué? Porque también esto lo topaban ¿en qué? En el código de Hammurabi, de la cultura babilónica, de la cultura, o más que nada del imperio babilónico, perteneciente a la cultura mesopotámica. Ahí sí. Aquí topaban esto, la importancia de la mujer en la parte maternal, pero en sí no tenía gran importancia porque se encontraba sometida a lo que era el hombre, pero la idea de concepción era bastante importante para ellos. Después tenemos en Egipto, que en Egipto, en cambio, la mujer creó una gran autonomía, o sí, cierta autonomía podríamos mencionar, cierta autonomía del hombre. Podía llegar a ocupar varios puestos como ser funcionaria pública, por así llamarlo, haciendo una analogía ahora. Aparte también existía el papel de sacerdotisa, sacerdotisa. Incluso podía llegar a ser reina. ¿Por qué? Porque ellos tenían gran influencia o privilegiaban la continuidad de la sangre, el rasgo sanguíneo. Era importante para ellos. No les importaba si su rey iba a ser hombre o mujer, lo que les importaba era continuar la divinidad que consideraban al rey o al faraón que era. En la India, nuevamente, déjame ver esto aquí, es un predominio del hombre, pero ¿en dónde tenía importancia? Cuando se hacía referencia a la fertilidad y la sexualidad. Ahí era la mayor importancia que dentro de la cultura india se establecía, pero sobre todo existía una gran supremacía nuevamente del hombre. En estas culturas, menos en la de Egipto, existía un machismo increíble. Y en la China se creía que el hecho de tener una hija llegaba a ser una pérdida económica. ¿Por qué? Porque se consideraba que las mujeres no podían llegar a trabajar o no podían llegar a producir en los campos, por ejemplo, lo que te mencionaba, los campos de arroz que existían. Entonces se consideraba que era una pérdida económica. Incluso, ¿qué se hacía con estas mujeres que nacían en estos lugares bien patriarcales? Eran inclusive ahogadas o abandonadas por sus padres. Eso. Y desde la infancia le preparaban a la mujer para el matrimonio. Básicamente ese era el rol que tenía la mujer. Ama de casa, matrimonio, etcétera, etcétera. Aquí está justo la parte del rol importante de la mujer. Déjame ver, tenemos 4 minutitos, solo te quiero indicar una cosa. ¿Quedó claro esta parte de la importancia de la mujer? Todo está claro. Chévere, lo que tienes que tener más que nada en la idea es que Egipto
eran los que más tenían una apertura hacia la mujer, los que más valoraban su papel en la historia. En cambio, Mesopotamia, India, China, le consideraban como algo súper inferior al hombre, eh, pero le daban importancia o a la fertilidad, a la sexualidad o al ámbito materno, básicamente. Pero no consideraban que podía tener un espacio extra en esto. Entonces, déjame dejar esto y déjame solo compartirte esto en estos pocos minutitos que nos quedan para ver esto. Quiero ver si puedes resolver esto. Perfecto. Aquí, algo así vas a ver esta página de Jóvenes Web. Aquí vas a ver las preguntas y así vas a tenerle que ir resolviendo en los ejercicios. Mira, por ejemplo, espérate que esto está aquí, perfecto. Como te decía, por ejemplo, aquí en la importancia de la mujer, te ponen esta pregunta. Relaciona el nombre de las mujeres con sus contribuciones al avance de la ciencia. Y te ponen aquí Amelia Earhart, Marie Curie. Tú tienes que estar pendiente en estas preguntas de lo más famoso, lo más conocido. Marie Curie, esto es solo para un ejemplo. Te ponen de qué relaciones. ¿Qué te dice? Fue la primera científica que ganó un premio Nobel, profesora de una universidad de París y la primera mujer que ha ganado un Nobel. Después te ponen de profesión aviadora, piloto femenino, etcétera, etcétera. Considerada programadora de la historia, etcétera. Yo sinceramente, y así, hablándote así sinceramente, no tengo ni idea quién será Amelia Earhart, pero soy consciente de quién es Marie Curie. Entonces, Marie Curie fue una científica. 2A, 2A, 2C, 2C, 2B, 2A. Respuesta correcta. Ese tiene que ser no sé cómo llamarlo, tal vez la asimilación que puedes irle teniendo de ver lo que conoces, hacerle relación y directo. En esta prueba no vas a poder, digamos, como que no entiendo o no sé esta, voy a pasar a la siguiente. No, aquí vas a tener que resuelves la pregunta y avanzas. Eso es lo que te sale aquí en el simulador, por ejemplo. Esto es de Jóvenes Web. Simulador aquí está. Mira, vas aquí al simulador, das a iniciar simulación. En esta página sí créate una cuenta, porque ahí sí puedes acceder a las preguntas, ver solución, tal vez si hay aquí alguna pregunta que no entiendas, igual te saben responder aquí en los comentarios o ya alguien ha preguntado así. Entonces, mira, si quiero pasar aquí a la siguiente, entendido. Digamos que finalizo pregunta y contesto. Quiero pasar aquí, ya no me deja. Entonces tienes que ir resolviendo pregunta por pregunta. Entonces, esto para solo cortarle, aquí había una que te quería indicar. No, esto no, esto es de culturas aztecas. La siguiente clase lo que vamos a ver son lo que es las culturas griegas, la importancia de la cultura griega. No te olvides de revisarte igual nuevamente cuando igual tengas tiempo, eso sí, con la aplicación irle aquí jugando, por así llamarlo. Y vamos a ver lo que es la cultura griega y nos vamos a lanzar ya lo que es el renacentismo, historia de Europa, etcétera. Así que ahí de ley nos vamos a tener que volar. Entonces, solo déjame indicarte esto. Ya. Por ejemplo, esta pregunta. O esta. Mira, para terminar esto. La escritura empezó con las primeras inscripciones que correspondían a dibujos esquemáticos de los objetos a los que designaban. Con el tiempo, los escribas comenzaron a registrar no solo ideas, sino también sonidos, combinaron signos y formaron palabras. Aparentemente, la necesidad de escribir más prisa condujo a los escribas a adoptar los signos de forma. Déjame, solo le digo a la profe que solo le digo esto. Listo. Ya. Condujo a los escribas a adoptar los signos en forma de cuñas, los cuales se imprimían en una caña cortada en tabletas de arcilla cruda.
con todo terminemos de eso, que después se cosía, para después escribir de forma esquemática, ideográfica, primitiva. Entonces, ¿a qué pueblo se atribuye esto? ¿A qué pueblo se atribuye? ¿Cuál fue el primer pueblo en la escritura? A ver, sería sumerio, ¿Será? ¿No será? Veamos. Si lo es, pero no, pictografía tengo que era el acadio. Sí, si lo es. ¿Por qué? Porque ¿qué te dice aquí? Recuerda que aquí está, mira. Tabletas de arcilla cruda se cocían de una forma pero el nombre ideográfica ya dice primitiva. pictográfico y el pictográfico era del acadio. Sí, pero era como que el avance que se daba. Pero si te dicen aquí, por eso es que yo te dije aquí esto de que tienes que estarle viendo aquí esto de las tabletas que eran arcilla cruda, que se escribían y tal, por esto. Porque después hicieron ese desarrollo. Esto de aquí te ponen para confundirte. Esto de a partir del milenio 3, etcétera, te ponen esto para confundirte. Tú te tienes que centrar aquí en la idea principal, que eran tabletas de arcilla con signos que se escribían de formas de cuñas, etcétera, y se imprimían. Eso. Ellos siempre te van a poner esto aquí para confundirte. Ya la siguiente semana igual te voy a indicar otras preguntas en la parte de Grecia, donde te indico que te confunden, pero te tienes que Mm, centrar siempre en la idea principal. Tabletas de arcilla cruda que se escribían con signos. Te ponen esto para que te confundas y digan chuta. Pero incluso, digamos que ya leíste eso y tal vez te confundiste, pero ves que los chinos, griegos, indios, ellos hicieron escritura. o sea, no, así en tabletas de arcilla, no. Entonces, directo, ¿quiénes fueron los que hicieron? Me- Los Ujú. mesopotámicos. ¿Quiénes pertenecían a eso? Los sumerios. Pum, de cabeza también eso. Es otra forma de verle. Si tal vez te llegas a confundir con eso, hace referencia. Los chinos no tuvieron ese avance. Los indios fueron en matemática. Los griegos, ellos tampoco. Ellos ya te voy a indicar después los avances de ellos. Pero, ¿quiénes fueron en eso? Los sumerios. Ajá. Y ya, sí fue bastante materia, la verdad, pero igual eso, ándale revisando y tal. Es